Hoy presentamos a Daniela Escobar como la Jerónima, Viviana Sánchez como la Lupita y Natalia Beltrán como Jacinta. En Güeritas, qué pelón está el coche. Chihuahua, México. El sol abrasador de las 2 de la tarde azotaba el municipio. El día se hacía tan largo como el tren de la sabana. En el departamento, la Jerónima esperaba a Lupita y a Jacinta. Las güeritas estaban cuadrando el coche a tan solo unas cuadras. Y empezamos. ¿Qué onda, güey? O sea, la neta, qué chido tu departamento. Y vale, güerita, sigan. Bienvenidas. Este es su apartamento. Bueno, chamacas. Ya estuvo bueno, ¿no? Párenle de tanto teclar, pues. Ay, güerita, pero qué chale, si te gusta armar un pancho, ¿no? La neta, güey, no manches. Ya me tienes a puntito de mandarte a la chingada. Ni mi jefa chinguea como tú. Chamacas, déjenme decirles algo. Ustedes ya no salen de esos móviles. Están como muy pegadas a eso. Güey, qué gancho. La neta, estudias en la prepa y ni pareces de esta época. Ya nomás me tienes bofeada, Jerónima. Cállate. Ya, chamacas, bajen los huevos. Ya estuvo bueno, ¿no? Con ustedes tocó a los chingazos para que aprendan, pues. Así les valga madres, es chido aprender y leer. Y está cañón porque ustedes no saben nada de la Edad Media, pero sí chingan. Y güeritas, me vale un reverendo cacahuate, pero ustedes se me van del cantón hasta que no aprendan un poco de lo que pasó en la Edad Media, porque no saben nada de todos los medios y los canales de comunicación que existen y cómo surgieron. Güey, ya bájale de huevos. ¿Qué te va a dar algo? Mi buena Jerónima sí que es tocho morocho. Pa' todo eso de la historia, ¿no? Ándale. Jerónima, ¿qué es mole de olla? Pues sí, antes anden y vayan a ver si ya parió la marrana. Pues güeritas, nomás ustedes ya saben cómo ha avanzado la tecnología y todos los canales de comunicación que tenemos. Pero antiguamente no. A los güeros de antes les tocó ver. O sea, muy cabrón. A chingar a tu madre, Jerónima. ¿Por qué no te vas a jetear? No somos tan nacas y losers. ¿A poco crees que somos mensas? Ya la regaste, güey. O sea, la neta que ya sabemos que fue jodido. Porque desde el origen del hombre lo único que tenían eran rocas, cuevas, los animales y pues la naturaleza. Sí, güerita, ya sabemos que esos güeritos se la guerraron, pues. Eso sí, no sé cómo chingados hicieron para sobrevivir y convivir entre ellos. Y no tenían la capacidad de lenguaje, pero pues el uso del fuego permitió una socialización entre los güeritos y así. Chale, ¿a poco esos güeritos no fueron los que inventaron la imprenta? Pero ¿cómo dices esas cosas al aventón, mija? ¿Qué mensa eres, Jacinta? ¿Cómo vas a campechanear esas cosas? Por favor. Sepa la bola. Pues qué culpa, ¿no? Güey, fíjate lo que dice Lupita. Estos güeros son los Homo erectus, es decir, una especie extinguida de un homínido que vivió entre 1.8 y 300 años atrás. Que por cierto, güey, si recuerdas en la clase de historia, nos contaron que el Homo erectus significa hombre de pie, erguido y derecho. Ah, ya recordé, qué mensa soy. La neta que estos nacos medían entre 1.30 y 1.70 metros de altura aproximadamente. Pero estos chamacos sí que la pusieron a parir chayotes. Chale, no sé cómo le hicieron. Los güeros habitaron en cuevas y, por cierto, elaboraron hachas de mano. Hasta se rumora que produjeron madera y armas. Nomás fíjense, hasta se dice que probablemente estos chamacos fueron los primeros en utilizar el fuego y de emigrar de África hacia diferentes regiones del mundo. ¿Cómo la ven? La neta, que esos güeros no tenían un idioma, sino que su lenguaje surgió de la articulación de las cuerdas vocales y pues cuando gesticulaban de una u otra manera emitían un sonido. Qué padre esos chamacos, que sí eran bien recursivos, hicieron como un martillo primitivo. Usaban las piedras, los choppers para romper los huesos, raspadores y cuchillos también crearon, deniculados con puntas de lanza. Güeritas, fíjense que no está cañón. Estos chamacos no sabían leer ni escribir, pero está padre, ¿a poco no? Yo en esta época me hubiese echado pestañita.
Todo el día, 7 por 24, y pues de seguro mi jefa, como es bien sangrona, me suelta un golpazo, pero nada más. Y además me cae de madres porque no hubiese perdido paros ni nada de esto, pero ahorita que no deja que amanezca cuando ya está chingando, pidiendo paros para que me vaya y haga todos los mandados. ¿Qué onda, Jacinta? Nomás con chingados se te ocurre pensar eso. ¿A poco no ves, güey? Qué chido que sepamos escribir y leer. O si no, pues estaríamos en la verge, en la fucking vida, sin poder comunicarnos. Pues solo decía, ¿no? Caramba, chamacas, pues sáquenme de esa duda. ¿Quiénes fueron los que crearon, pues, la imprenta? Este tema sí me parece bien cool. Bien padre. Pon cuidado, chamaca. Antes de la imprenta, tienes que saber cómo fue el origen y pues la evolución de la escritura y el lenguaje. Fíjate que los incas fueron una de las grandes civilizaciones precolombinas desde aproximadamente 1450 a 1530 años después de Cristo. Y ellos se ubicaron en los actuales territorios del Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador. Además, estos chamacos crearon y utilizaron el quipú para llevar sus cuentas y hacer el control y la contabilidad en su imperio. ¿Recuerdan? Esto también lo hablaron en clase. Ya estuvo, ¿no? Pues ¿a poco crees que no me acuerdo? Si hasta yo te dije que el quipu estaba hecho de algodón o lana, a base de pelo de llama o alpaca, que por cierto esos animalitos son como bien chidos, ¿no? Apenas para tomarse uno la foto al lado de una alpaca o con el sombrerito puesto a lo mero mero. Chamacas, yo por cierto averigüé y pues para estos nacos la piedra fue muy importante. Los incas adoraban las piedras y pues por último planificaron la ciudad de Cusco, que queda en Perú, como su cabeza. Me hubiese gustado pues nacer en ese momento porque en Cusco se encontraban armas, ropa, oro, plata y grandes cantidades de joyas, como la ven, chamacas. Güeritas, como les estoy comentando, llevaremos el orden cronológico de la evolución de los medios de comunicación y la escritura. Así que pónganle cuidado, pues. Ya saben, me gusta ser precisa y no llorar con las fechas ni nada de esto. Espéreme nomás tantito, güey. Yo sí que me sé bien esta historia. Pues ¿a poco crees que en la prepa no vimos eso? La civilización egipcia surgió hace 6,000 años. Y duró más de 4,400 años, güey. Los chamacos escribían en las piedras para comunicarse. Pero imagínense, güeritas, que aquellos que sabían escribir les tenían respeto. Como a mí. Como no todos estos losers sabían escribir, pues era jodido y así. Como contigo, Jerónima. Pues sí, chavas, pero esperen. Porque también está el papiro. Pues que es una hoja la cual se elabora a partir de una planta acuática. Y estuvo madres, porque ya con este invento del papiro no era necesario escribir en una piedra. ¡Órale, órale! Pues ni mi jefa que chambea tanto sabrá todo esto. Además, estos nacos en la antigüedad escribían con jeroglíficos, no con el alfabeto de nosotros. Chavas, por cierto, me queda de chingados entender la diferencia entre idioma y dialecto. ¿Alguna me explica? Mira, chava. Ya es hora de que despabiles y así, ¿no? Idioma no significa nada más que una forma de hablar de cada región así. Y pues ya el dialecto es una variante de habla en ciertas zonas geográficas. Ah, ¿cómo no? Pues si nuestro vecino es de Colombia y nos dijo el carnal que en su país tienen varios dialectos. ¿Cómo fue que dijo este chamaco? Pues que no le gusta cómo hablan los costeños ni los santanderianos porque son muy chingados y así. Este carnal es rolo y eso sí, pues es encantador con lo de los paisas y los vallecaucanos, que tiene muchos cuates, me dijo. Pues sí, chamacas, y eso que nos queda un montón por ver, porque los escribas eran los encargados de escribir lo que el rey decía. Y pues imagínense que no todos sabían leer ni escribir. Qué chingado eso, porque quienes estudiaban y pues sabían leer y eran las familias pudientes. Pero eso sí, los nacos de los egipcios vivieron en crisis tanto política como religiosa, porque fueron invadidos por los sirios. Chamacas, ¿y a poco qué me dicen del oral, lo escrito y medios de comunicación?
Pues los factores orales y escritos remitieron durante la antigüedad en los diferentes factores como sociales, económicos y culturales. Chavas, también tenemos la alfabetización y medios de comunicación medievales. Me vale chingados que quieras platicar y explicar, Jerónima. Ya hablaste de... La neta es que esto ocurrió pues en el siglo X y en el siglo XV después de Cristo. Y pues para aquel tiempo la alfabetización era limitada. Habían muchos nacos que no tenían cepa de bola. Jodidamente, tan solo las personas de élite y del clero eran quienes tenían acceso a la educación y así. Y pues chamacas, recuerden que en la prepa vimos la peli de Martín Lutero y así pues. Sí, güey. Esta peli me conmovió mucho porque lo mataron y... Fíjate, pues, güey, lo importante es que este chamaco Marco hizo una historia al haber lanzado pues la Reformación Protestante, logrando el monopolio que tenía hasta entonces la Iglesia Católica y así. La neta, este carnal busca traer una vida digna, libertad, igualdad y justicia. El chamaco fue el primero en potenciar el invento de Gutenberg, el de la imprenta. Hasta 1534 solo circulaban traducciones al latín de la Sagrada Escritura, imagínate tú, cuya lectura y estudio estaban destinados a sacerdotes y eruditos. La traducción de Lutero intentó poner la Biblia al alcance de la población, o sea, de ti y de mí. Escuchemos un poco de música en la radio. Nomás para la nuestra estación de radio, chamaca. Es un programa educativo juvenil colombiano sobre la comunicación social y periodismo. Pues no sé ustedes, chavas, pero me gusta saber el porqué de las cosas, ¿no? Y más pues en lo que estamos estudiando. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro programa La historia de la radio que usted no conocía. Hoy, en nuestro primer capítulo, hablaremos acerca de los inicios de la radio. ¿Usted sabe cómo se introdujo la radio en el mundo? Para remontarnos en la historia, en el año 1876, Alexander Graham Bell y su asistente lograron transmitir por primera vez una voz humana a través de cables eléctricos. En el año 1887, un joven alemán, Heinrich Hertz, demuestra esta teoría descubriendo un aparato de laboratorio para generar y detectar las ondas hertzianas. En el año 1890, Edward Branly pudo detectar una onda electromagnética con ayuda de un cristal de galeno. En el año 1985, el ingeniero ruso Alexander Popov construyó el primer receptor de ondas. Asimismo, en el año 1986, el italiano Guillermo Marconi logra transmitir señales a varios cientos de kilómetros y este mismo año registró su primera patente inglesa. En el año 1897, transmitió señales desde la costa de un barco en alta mar. En 1899 logró mantener una comunicación estrictamente comercial en el Canal de la Mancha. Se comunicaban Francia e Inglaterra. En 1901, Marconi logra transmitir una señal a más de 322 kilómetros de distancia. En 1906, el estadounidense Lead Forrest inventó el audión, hoy tubo de vacío, que luego fue reemplazado por el transistor. En 1906, Reginald Avril Fessenden construyó un transistor tan poderoso que logró que diversas personas hablaran por el inalámbrico y fuesen escuchadas por el telégrafo. Mesdames, Messieurs, it is with great pleasure that I introduce to you
you one of the most sensational, truly unique talents of this century. The one, the only, Victor! En los Estados Unidos de América se escuchó por primera vez una voz que hablaba por los auriculares de los radiotelegrafistas, de los barcos que navegaban por el Atlántico. Este fue el nacimiento de la radio. En el año 1916, David Sarnoff fue un visionario que concibió un plan que convertiría la radio en un artículo de hogar, con la idea de llevar música y mensajes de aliento y compañía a los hogares destruidos después de la Guerra Fría. Con sus aportes, más adelante sería considerado el primer director comercial de la radio. En este mismo año nacen los primeros ejercicios de estaciones en Estados Unidos. En 1920 iniciaron las emisiones regulares de la radio a través de KDK Pittsburgh en un garaje de propiedad de Westinghouse, transmitiendo las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En 1918 y 1923, el fortalecimiento de la radio en Europa y en América se hizo muy grande. En promedio había un aparato por hogar. 1927. El 25% de hogares americanos contaban con un aparato radial. Entre 1930 y 1940, la radio alcanza su edad de oro en el mundo, siendo un aparato de uso hogareño que alcanzó un nivel alto de penetración social. La edad de oro de la radio estuvo determinada por 2 décadas críticas para la sociedad americana, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. La radio llenó las necesidades de millones de personas en crisis durante la época difícil, en la que la radio se dio a la tarea de reanimar espíritus caídos, divirtiendo mientras se transmitían noticias de interés para todos. Propició además la vinculación de interés de aficionados, teatro, otras prácticas artísticas, entre las cuales se destacan hasta hoy la música y el drama. Las ondas no tuvieron límites y se extendieron más allá de las líneas geográficas, de tal forma que de 60 licencias de emisión que se otorgaron en el año 1922 en Estados Unidos, 2 años después, en 1924, se otorgaron y se habían multiplicado a 1.150 licencias para estaciones radiales. Fue tal la influencia, creatividad y credibilidad del medio que en el año 1938 el extraordinario artista norteamericano George Orson Welles demostró la incidencia psicológica y emocional que puede generar un clima y un ambiente realista en la radio, a partir de la adaptación del clásico La Guerra de los Mundos. Esto fue un dramatizado que se transmitió por CBS en 1938. En esa ocasión, la audiencia colapsó al imaginar que la invasión de los extraterrestres era originado en las calles, en donde las personas corrían tratando de huir de los marcianos, convirtiéndose en una de las más importantes y famosas anécdotas de la radio. Durante esa época se comienzan a gestar la creación de nuevas emisoras, todas con el objetivo de fortalecer y enriquecer la cultura de cada región, concibiéndose al medio como una oportunidad para transmitir valores propios de cada comunidad. Las posibilidades de encuentro con la gente se constituían en el logro más importante. Bajo esa premisa, a partir de la creación de la primera emisora denominada KDKA en Pittsburgh, Estados Unidos, en 1920, la radio configuró 3 líneas básicas de evolución: comercial, pública y comunitaria, y se enfocaban en la transmisión de discos. 5 años después, en 1925, ya existían aproximadamente 600 emisoras regulares. Incluso antes de que comenzara la radiodifusión de manera regular, la radio o su práctica se asociaba a la cultura y educación. De hecho, en 1920 se transmitió desde Inglaterra para París por primera vez un recital de la soprano australiana Nellie Melba,
el cual se recibió gracias a unos audífonos altoparlantes ubicados en la Torre Eiffel. Al fondo escuchamos lo que fue la transmisión de este concierto. Ese mismo año, en Estados Unidos, se transmitió para los barcos que se encontraban a 650 kilómetros en alta mar el concierto de la soprano Luisa Tetrazzini. Al fondo estamos escuchando también el presente concierto. La voz de Barranquilla. Colombia entra a la onda radial. En Colombia las dinámicas iniciales de la radio guardaron gran similitud con lo que ocurría en el resto del mundo ante la presencia de tan interesante invento. Señoras, señores, la Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación del largo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento de cultura. Esta radiodifusora pertenece a la nación colombiana y ha de estar siempre a su servicio exclusivo. Estarán excluidas de ella las polémicas personales, las voces de discordia, las propagandas interesadas. En 1923, 7 años después de que la radio se consolidara en el mundo como un artículo para el hogar, llegaron a Colombia los primeros aparatos para radioescuchas. Por aquella época, el joven barranquillero Elías Pérez Buitrago, miembro de una prestigiosa familia, había regresado al exterior, donde estudió radiotecnia y fabricó el pequeño aparato emisor-receptor con el que se daría inicio a la primera emisora del país, La Voz de Barranquilla. Un año después, el presidente colombiano Pedro Nel Ospina gestionaba la creación de la radio del país. Las primeras transmisiones oficiales se realizaron con las emisoras HJN, la Radiodifusora Nacional de Colombia, y La Voz de Barranquilla en el año 1929. Esta última sería al menos la primera en el Caribe colombiano, bajo el gobierno del presidente Miguel Amadía Pérez. Al fondo escuchamos la primera transmisión. El sentido odioso y a veces merecido que a esta palabra puede darse. Esta estación quiere ser un elemento de optimismo, de fe en la nación, de alegre confianza en los destinos de la patria. Quiere ser algo como un reflejo. Aspira a llegar a todos los hogares y a traspasar las fronteras como una voz serena en que se reconozca la voz de la patria. Aspira a ser siempre creída por estar siempre ceñida a la verdad. A proporcionar horas de grato esparcimiento que dejen una impresión de arte y belleza. A que sea inconfundible su sincero acento democrático y constante su fidelidad a las claras tradiciones de la espiritualidad colombiana. 2 años después, se creó la primera emisora comercial en el país con el nombre de HKF y con ella muchas emisoras comerciales más, las cuales obligaron con el tiempo a la reglamentación que habría de controlarlas, pues hasta entonces las prácticas habían sido empíricas y rudimentarias. De estos, casi 9 millones son campesinos. Aquí, un breve corto de Radio Sutertense, quien introdujo las cartillas del progreso campesino. Tiene un crecimiento de más de 150.000 por año. En cada una de estas inteligencias, forzosamente dormidas, hay una pérdida humana para el país y hay una vergüenza para Colombia. El analfabetismo rural es causa predominante de muchos otros problemas de la población campesina. Esta vivienda, si es que el término se puede usar en este caso, es un índice y una suma de la gran tragedia en que nacen,
viven y mueren millones de campesinos. Imposible que en estas condiciones la nación pueda esperar algo de ellos. Las primeras transmisiones en vivo y en directo de lo que se pudo llamar el primer intento de hacer reportería en vivo se llevó a cabo en medio del trágico accidente aéreo en el que murió el cantante argentino Carlos Gardel. Se inicia el género de radioperiodismo en el país, con el cubrimiento que todas las emisoras hicieron en vivo vía telefónica. 4 años más tarde, a través de la onda corta, llegaron al país los rumores de la Segunda Guerra Mundial, lo que, una vez más, puso en evidencia el gran poder de la radio en el mundo. Bajo el burlón mirar de las estrellas que son indiferentes. El 9 de abril de 1948, fecha en la cual fue asesinado el líder político Jorge Eliezer Gaitán, se reafirma la estrecha relación que ya existía entre las audiencias y radio, así como el grado de influencia del medio en el actuar del país. Con el magnicidio del caudillo Gaitán, varias emisoras fueron tomadas por los sectores populares que alentaban a participar en la gran revuelta con arengas como Pueblo Liberal y La Venganza de Gaitán, a la carga, carajo. Escuchemos un corto. Se suspende cuando veamos la cabeza de Orsina Pérez rodando por las calles de Bogotá. A la carga, liberales de Colombia, a la carga. El mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos goras, no puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada y la vengaremos hasta el último momento. La camarilla Gora, que dirige Laureano Gómez, ha querido acabar con el pueblo liberal de Colombia, asesinándonos como corderos. Luego de ese episodio conocido en la vida nacional como el Bogotazo y en medio del caos producido, las emisoras se propusieron trazar nuevos caminos para entretener y orientar a las audiencias con respecto a lo que se vivía socialmente, lo que coayudó a la profesionalización de la estructura radial. Desde el primer sonido al aire, las emisoras no cesaron sus transmisiones. Para entonces ya existían otras, como la emisora de la Universidad de Antioquia, Radio Santa Fe, Radio Cartagena y Emisoras Fuentes, una de las pioneras y de más prestigio y reconocimiento en Cartagena de Indias. Escuchan Cadena Radial La Libertad. Esta es su estación, Emisoras Fuentes de Cartagena, HJDA, 30.000 vatios de potencia en antena, transmitiendo en su frecuencia 920 kHz, desde Cartagena de Indias. Es la emisora Fuentes. La heroica. Por esos tiempos, Álvaro Castaño Castillo y Eduardo Caballero Calderón fundaron una emisora privada y comercial de carácter cultural e intelectual llamada HJCK, El Mundo en Bogotá, popularmente conocida como la emisora de los intelectuales. Esta es la voz de los centauros, una señal galopando en la geografía nacional. Casi 2 décadas después de que las ondas sonoras incursionaran en Colombia en 1945, aparecen las primeras emisoras culturales y por la misma época las cadenas radiales RCN, Caracol y Todelar, las cuales hasta el día de hoy siguen liderando la oferta en las bandas AM y FM del país. La voz de los centauros, la emisora del llano en Colombia. Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY. 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kHz, onda media, y HJGG, 50 kilovatios de potencia en su frecuencia de 5095 kHz, onda corta, en la banda tropical de 62 metros. Sutatensa Bogotá, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios.
Bogotá, HJKL, 610 kHz. Emisora RCN, la radio de Colombia. Esta es emisora ideal, HJNK, 1100 kHz desde Planeta Rica, Córdoba. Emisora afiliada a la primera cadena radial colombiana, Caracol, más compañía. Así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa. Actualmente nuestro país, Colombia y en general América Latina, cuenta con una gran variedad de emisoras, ya sea en las bandas AM o FM, donde nos podemos deleitar de todo tipo de música y estar informados en vivo. La historia de la radio en nuestro presente es importante, ya que nuestra profesión tiene más sentido y la responsabilidad de hacer radio es cada vez más seria y debe tener más sentido social. Gracias por escucharnos. No se pierda un próximo capítulo de lo que usted no sabía de la historia de la radio. Hasta pronto. ¡Qué chingados, güey! La neta, pensé que sería algo aburrido, pero ya ves, de manera sencilla, aprendimos algo nuevo en la historia, chamaca. Pues ya saben, chavas, qué interesante fue saber de dónde viene la comunicación, tanto oral como escrita, ¿a poco no?